José María de Viana, ingeniero civil, profesor de la Universidad Católica, André Bello. Usted tuvo el honor de ser el presidente de Movilnet en una etapa en la que la empresa significaba mucho para el país. Yo quisiera empezar por allí, que usted me hablara de lo que significó llegar a Movilnet y asumir el reto de dirigir esa empresa. Como usted lo dice, es un privilegio. A mí me tocó estar en Movilnet en el momento en que hubo el enorme cambio hacia la telefonía móvil, en el que pasamos de una cobertura en teléfonos móviles del 30% y prácticamente llegamos al 100% en Venezuela, asociado con cambios tecnológicos muy importantes que introdujeron la tercera generación de, de Internet en los móviles y que además pudimos tener móviles de muy bajo precio disponibles. Eso hizo que nosotros tomáramos la empresa de Movilnet en un momento en que facturábamos 300 millones de dólares y la llevábamos a facturar cerca de 2.000 millones de dólares y con la mayor cobertura nacional. Efectivamente, Movilnet en esa época se convirtió en el líder nacional en telefonía móvil, después de haber sido mucho tiempo el segundo participante por debajo de Telcel de aquella época. Significó indudablemente un beneficio para la nación en ese momento. Enorme para la nación y enorme para los accionistas de CanTV, que pertenecíamos en aquel momento y que estábamos en la Bolsa de Nueva York, y eso generó un enorme prestigio internacional de la gestión que teníamos en Venezuela, que a pesar de tener sus principales accionistas eran internacionales, Verizon de Estados Unidos y otros accionistas internacionales, más de 40.000 pequeños accionistas, era una gerencia absolutamente venezolana. CanTV logró desarrollar un grupo de venezolanos que eran competentes y que llegaron a ser competentes a nivel de la región, y efectivamente Movilnet en aquel momento era el líder de telecomunicaciones móviles de toda la región. Fue la misma experiencia que con Mido Capital, encontrar una empresa de pronto con la autoestima disminuida y elevar esto para que creciera y el servicio que ofrecieran a sus suscriptores fuera efectivo. En telecomunicaciones es más fácil. Telecomunicaciones tiene la virtud de la tecnología. Movilnet era una empresa con enormes posibilidades, con contacto internacional, con las mejores tecnologías, y teníamos un equipo de profesionales de primera. En el tema del agua nos tocó una lucha larga, pero son de maduración más lenta. Es decir, en el caso de Movilnet nosotros pudimos pasar de las tecnologías analógicas a las tecnologías de tercera generación en una misma gestión, y pudimos efectivamente tener el honor de poder llevar telecomunicaciones a la Amazonia venezolana, al todo el sur del Amazonas y al sur de Bolívar con tecnología satelital. E incorporamos al líder ahora reconocido mundialmente de las telecomunicaciones, Huawei, como el segundo proveedor de tecnología de Movilnet en Venezuela, que también nos convirtió en líderes en esa iniciativa. Entonces, efectivamente, las experiencias son distintas. Es, como usted dice, un verdadero privilegio haber podido contar con esas dos oportunidades profesionales, y en ambos casos la labor no fue del presidente, sino de un equipo de gente muy comprometida, con mucho entusiasmo y disfrutando de lo que significa ser una solución para la gente como servicio público. Haber estado en Movilnet a ese nivel en que usted estuvo le da una vista con muchísima ventaja hoy en día sobre cualquiera de nosotros. ¿Cómo ve usted la empresa eh, de acuerdo a lo que se está viendo, pues, de lo que es Movilnet hoy en día? La empresa es el mejor ejemplo, el día que podemos escribir la historia completa de lo que no se puede hacer con una empresa. La empresa, en el momento que nosotros entregamos al gobierno y concretamente a la señora Jacqueline Farías como presidente de Hidrocapital, ese presidente, perdón, de Movilnet, que repitió la hazaña 7 años más tarde, era una empresa realmente privilegiada en cuanto al capital humano que tenía, en cuanto a la posición de liderazgo que tenía, y las políticas que se desarrollaron dentro de Movilnet la convirtieron en una empresa
que no respeta a sus clientes, que es lo más grave. Yo cuando le comento a gente por el mundo que Movilnet no puede permitir que los clientes recarguen y que tienen unos días para recargar, solamente como reflejo de que los sistemas de prepago son los mismos que dejamos nosotros funcionando, pero eso fue hace 14 años. Efectivamente lo que ocurrió aquí es un Estado irresponsable manejando una empresa de altísimo valor. Era el proveedor de telecomunicaciones más importante de los venezolanos y efectivamente se logró una cosa imposible: cómo destruir una empresa y convertir a Movilnet de una empresa que daba buenas noticias en una empresa que solamente da excusas y que no le resuelve la vida a los venezolanos. En este momento Movilnet es una empresa que todavía cuenta con tecnologías muy antiguas, no ha logrado desarrollar las redes de 4G. Eso quiere decir que Digitel lo hizo pues tan pronto como en el año 2010. Eso quiere decir que hay más de 11 años de mora en Movilnet, que en manos del Estado y con los recursos que tenía ha podido desarrollarla. Y todos los sistemas de apoyo los ha perdido, pero lo más grave, Juan, que la gente no sabe, es que el mayor tesoro de Movilnet era sus técnicos, sus profesionales. Movilnet perdió más de 300 ingenieros de altísimo nivel que están por todo el mundo, pero principalmente en Centroamérica y el Caribe, creando valor, siendo muy queridos, muy respetados en esos países, pero con mucha pena, con mucho dolor, porque ellos se formaron para estar en Venezuela. Muchos de esos muchachos tenían más de 15 años de trabajo y de formación, muchachos multilingües que conocían la tecnología muy bien y que las políticas que el gobierno desarrolló dentro de Movilnet los espantaron. Pues al final la empresa perdió el corazón, que es el corazón y la inteligencia de una empresa son sus muchachos. Una diáspora tecnológica de incalculable valor. Con mucha tristeza, además, porque a mí me tocó verlos crecer, ver muchos de ellos recién llegados de la universidad, formarlos como profesionales de altísimo valor, y me dio tanto dolor que se fueran. Y cada vez que viajo para alguno de estos países, pues en México, en Panamá, en Guatemala, en República Dominicana, se aparecen. Son numerosos, los han tratado bien, han desarrollado carreras. Pero bueno, todos con mucho dolor, como mucho luto, porque esa empresa no era importante por su tamaño, porque tenía una oficina moderna. Era importante porque tenía capacidad de resolverles problemas a la gente. Y esos muchachos vivieron con nosotros. Por ejemplo, en nuestra época llegamos a construir más de 600 estaciones radiobases en sitios nuevos. Eso quiere decir que algunos años construimos más de 200. Eso significa que toda la frontera venezolana está absolutamente poblada de infraestructura de muy buena calidad. Eso sí, en este momento con tecnología muy antigua, con tecnología obsoleta y que da muy mal servicio y que tiene muy mala disponibilidad. Es decir, pasan en algunos casos días y meses estaciones fuera de servicio. Considerando que, por lo que acaba de decir, en relación a hacer la comparación con Digitel, 11 años de diferencia es un abismo desde el punto de vista tecnológico. Es que no había ninguna razón para que Digitel se adelantara. Digitel era el menor operador de Venezuela, era el más pequeño. Tenía la fuerza y el vigor del señor Cisneros, que era un maestro de hacer de lo difícil una oportunidad. Y efectivamente fue pionero desarrollando la tecnología de cuarta generación en la frecuencia 1800, que al principio nadie la reconocía como valiosa, pero efectivamente el señor Cisneros acertó. Y por eso Digitel tiene la mayor red de cuarta generación en Venezuela. Pero, ¿qué podemos explicar para que Movilnet, que era una empresa 5 veces mayor, con más recursos, sin problemas de deuda, con la presencia del Estado, no haya podido desarrollar la red 4G ni siquiera en Caracas? Y con la alianza de CanTV. Y con la alianza de CanTV, que nos daba siempre un soporte en infraestructura que era muy importante. Es decir, nosotros desarrollamos todo el norte del estado Zulia, pero todas las estaciones base de
de CanTV y la red de fibra de CanTV, que en aquel momento funcionaba muy bien, eran un tremendo apoyo para Movilnet. Pero bueno, el gobierno se dedicó a hacer proselitismo con esa empresa. Si usted lee la propaganda de los primeros años, eran unos gerentes excepcionales los que estaban al frente. Hoy podemos saber de que la mayor parte de esa publicidad no tenía nada que ver con la verdad. Y hablando de publicidad, Movilnet tiene el récord de ser una empresa de comunicaciones que hizo publicidad para que la gente no hablara por teléfono. Bueno, porque precisamente en esa ignorancia del mundo de los negocios en general, se concibe que cuando yo no tengo capacidades debo restringir a los clientes en el uso. Y lo que nosotros aprendimos en el ABC de la gerencia es que qué bueno que hay una demanda importante de gente que necesita lo que estamos haciendo. Permítanme aumentar mis capacidades. Mira, y eso en tecnología de telecomunicaciones es algo muy sencillo. Es decir, cada vez que nosotros pasamos de una tecnología a otra, nosotros también mejorábamos la utilización del espectro, reducíamos los costos de implantación. Entonces, en tecnología, por eso yo te decía que es más fácil que en agua. Nosotros seguimos transportando agua con las tecnologías del siglo XX. En el caso de las telecomunicaciones, cada nueva generación tecnológica se hace con menores precios y con mayores prestaciones. Claro, y en tecnología una empresa como esta se devalúa si no se actualiza cada segundo que pasa. Se envejece cada día, esa es la verdadera expresión. Es decir, en tecnología la reposición de equipos y la actualización era violenta. Tenemos en algunos casos, qué sé yo, que Movilnet no ha invertido nada en servidores de nueva generación desde hace 17 años, por lo tanto, gran parte del equipamiento que está dentro del área de procesamiento de datos y del área de telecomunicaciones, de electrónica en general, prácticamente perdió su vigencia y ni siquiera ayudándolos pueden funcionar, porque muchos de ellos ya perdieron el soporte de los fabricantes. Entonces, efectivamente, hay una tremenda oportunidad que hay que ver, es una tremenda ventaja. Un nuevo gobierno va a tener la posibilidad de menos de un año renovar de una tecnología muy antigua, muy precaria, de muy mala calidad a verdaderamente tecnología del siglo XXI. Y eso puede ser realidad en muy corto plazo, por lo tanto, Movilnet efectivamente tiene una gran esperanza para mejorar las comunicaciones en Venezuela en el futuro. Como usted lo dijo, en un nuevo gobierno. Ahora bien, un gobierno que no informa, medios en proceso de censura y autocensura, las redes sociales se han convertido, digamos que en el canal donde muchas cosas van saliendo, y por un lado, algunos personeros cercanos al gobierno hablan de que la empresa va a ser vendida a Tigo. Otros hablan de que Carlos Slim está de por medio. Carlos Slim ya anunció su negativa a invertir en la compra de Movilnet. Hay un peloteo allí. Se habla de que se deslindó del holding de CanTV. Se dice que por qué no se colocó esta empresa en la bolsa de valores. Otros opinan en este sentido. ¿Cuál es su opinión al respecto de lo que se está comentando en redes y de lo que usted cree que pueda realmente estar pasando con Movilnet en este momento? Bueno, hay que recordar que hay una empresa de telecomunicaciones en Venezuela que es Telefónica, Movistar, que está en venta. Es decir, el accionista principal se está retirando a América Latina y esa empresa ha tenido muchos problemas para vender. Esa empresa no tiene ningún problema de cambiar de dueño, es una empresa privada. La decisión estratégica de salir de Venezuela es una decisión de la casa matriz de esa empresa, que está en muchos países del mundo, pero no quiere estar aquí. Mire, el caso de Movilnet es mucho más complicado y a mí me sorprende que eso no se haya dicho. Movilnet es un activo de la nación, 100% de la nación. En consecuencia, transar con activos de la nación no es muy fácil, porque requieren, en el caso de lo que se está hablando, de la aprobación de la Asamblea Nacional para poder transferir un activo que es del Estado, que el Estado adquirió en el año 2007, para que sea transferido a un tercero. Evidentemente que una transacción de eso, en primer lugar, necesita una legitimidad institucional que en el país no tenemos.
En segundo lugar, requiere un proceso competitivo, porque nadie va a aceptar que una transacción de ese tamaño se haga debajo de la mesa, entre gallos y medianoche, con los amigos que están ahí presentes. Y luego por la absoluta seguridad que ningún inversionista del mundo, escuchen bien, ni siquiera los colegas o los socios rusos y chinos y de Irán están dispuestos a poner en Venezuela un volumen de recursos como el que se necesitaría para adquirir esa empresa. Por lo tanto, yo pienso que todo eso es bulla, que si en algún momento se hiciera alguna transacción podría declararse ilegítima y que efectivamente, si se quiere efectivamente transferir al sector privado, esa empresa podrá ser transferida al sector privado luego de un proceso de saneamiento que permita que la percepción de riesgo se reduzca. En este momento cualquier transacción me parece a mí que no es viable y yo creo que no está ocurriendo, porque si hay algún inversionista interesado, ¿por qué no se procede a transferir la propiedad de Telefónica y se pone al frente de esa empresa un accionista de la región que esté interesado en invertir en la región? Y esa transacción no se ha podido hacer, siendo mucho más sencilla, una transacción que requiere el visto bueno del Estado venezolano, pero con una transacción entre privados. La transacción de Movilnet es muy complicada y seguramente si no se hace de una manera transparente, competitiva y dándole garantía a cualquiera de los posibles oferentes, esa transacción no va a ser estable en el tiempo. Y lo último que quiero recordar es que precisamente el Estado venezolano compró CanTV en un momento en que América Móvil, la empresa del señor Carlos Slim, estaba interesado en adquirir la CanTV en el año 2006-2007. Y por lo tanto suena muy extraño que ahora digan que ahora sí. Bueno, en este momento ningún grupo internacional está dispuesto a hacer transacciones de ese nivel con Venezuela porque las sanciones internacionales son enormes. Por lo tanto, eso absolutamente yo lo veo como una fantasía. Yo creo que ha sido divertido, que hay personas que eso les ha emocionado en estos días, pero yo tengo que decir que en mi pobre y humilde opinión eso no está ocurriendo. Para finalizar, ¿cuál es su visión del futuro de las telecomunicaciones en Venezuela de acuerdo a cómo estamos en la actualidad? Mire, tenemos 5 años en que no se invierte en telecomunicaciones en Venezuela, ni siquiera los operadores privados, porque la política oficial llevó a una asfixia de esos operadores, especialmente con los temas de ajuste tarifario, una economía hiperinflacionaria. Se criminalizó la obligación de esas empresas de lograr el equilibrio económico. Si una empresa de servicio no logra el equilibrio económico, ocurre lo que ha pasado, porque los clientes terminan pagando muy caro la mala calidad. Aquello de que el peor servicio es el que no hay, el más caro, ¿no? Vamos a decir, el servicio más caro. Y mucho peor uno que supuestamente existe pero que no ocurre. Es decir, supuestamente CanTV da servicio de banda ancha, pero hay más de 1 millón de líneas averiadas, por lo tanto no están dando servicio de banda ancha y no pasa nada. Entonces, lo que ahí debemos decir es un momento oscuro para las telecomunicaciones en Venezuela. Las empresas privadas que sobreviven han hecho un esfuerzo gerencial realmente heroico para mantener las empresas en operación con enormes dificultades. Y bueno, últimamente hay una cosa que es peor que las restricciones de tarifas que ahora prácticamente no existen, porque de repente nos convertimos en un país liberal, que permitimos que cada uno ponga el precio que quiere más o menos y el dólar cambia de precio cada día. Pero ahora hay una cosa peor, que se destruyó la economía. Si el motor de las telecomunicaciones es una economía próspera, una economía sólida. Y recordamos que en Venezuela el consumo promedio, lo que llamamos nosotros el ARPU, el revenue promedio por línea, era el mayor de América Latina, prácticamente el doble de lo que ocurría en cualquier otro país de la región. No le estoy hablando de la prehistoria, estoy hablando solamente del año 2007, lo que quiere decir que este era un país que no solamente tenía buenas comunicaciones, sino que además consumía importante, porque efectivamente
era un país de vanguardia. Eso hacía que cualquier venezolano utilizara las comunicaciones también para sus negocios particulares. Y eso, Había más celulares que personas en Venezuela para ese había entonces. más celulares que personas, eso es así. Y yo quiero darle el verdadero sentido, porque la gente dice, bueno, es una desviación pequeño burguesa. No, mire, eso era un país que necesitaba comunicarse para tener mayor valor. Mire, cuando nosotros pusimos en servicio las estaciones del sur del Amazonas, que pusimos en servicio 7 poblaciones, San Carlos de Río Negro, y San Juan de Manapiare, y La Esmeralda, y Manoa, y Samariapo, y la Isla Ratón. No tenía ningún servicio de No tenía comunicación. ningún servicio de comunicaciones. Un buen día pusimos servicios de comunicación utilizando enlace satelital, por cierto, sin necesidad de construir ningún satélite, porque teníamos arrendado suficiente espacio para no haber comprado ninguno de los 4 satélites que se han comprado en estos últimos años. Pues mire, el día que se prendían las estaciones, más de la mitad de la población tenía celulares ya y comenzaba a usarlo, porque esas poblaciones pasaron de la edad de la piedra al siglo XXI en una sola noche. Y usted decía, bueno, ¿y cómo los pueblos más pobres de Venezuela, que efectivamente son los que estaban al sur del Amazonas, cómo podían consumir tanta comunicación? Mire, porque las comunicaciones eran un elemento de valor, porque ahora no tenían que caminar 6 kilómetros para hablar con un vecino, porque ahora podían consultar a médicos a distancia, porque ahora podían hablar con otras comunidades ancestrales que estaban lejos de ellos, con los cuales antes tenían que hacer excursiones de meses inclusive para poderlos hablar, comenzaron a hablar entre ellos. Entonces, la explicación un poco es, mire, se le ha tratado de dar a esa época un carácter frívolo. Mire, las comunicaciones fueron en Venezuela una buena noticia porque hicieron que aún los más humildes de Venezuela tuvieran acceso a internet y a comunicaciones a un precio accesible, porque ese nivel de consumo estaba asociado también con que la gente podía, teniendo comunicaciones, ganar más y trabajar mejor. No hay forma de que la economía informal funcione si no hay comunicaciones. Esos no tienen oficinas, no tienen sala de despacho, pero la gente tenía su oficina con su celular y eso lo hicieron muy temprano. Lo terrible, Un proceso de democratización. un proceso verdadero y de reducción de la pobreza, porque ese era un tremendo elemento de reducción de pobreza. Cuando usted le preguntaba a la gente de San Carlos de Río Negro qué es lo mejor que le había pasado en los últimos 40 años, era estar comunicado, ¿no? Pero fíjese además que lo triste de la historia que estoy contando es que esa población que vivió aquella maravilla todavía continúan teniendo celulares de segunda generación. No pudieron conocer lo que significa tener data móvil, no pueden saber lo que significa poder estudiar remoto estando en San Carlos de Río Negro, no pudieron saber lo que es viviendo desde Tumeremo o de cualquiera de los pueblos del sur de Bolívar, estar comunicados siguiendo clases de las universidades europeas. ¿Por qué? Bueno, porque Movilnet, en este proceso terrible, renunció a su deber de darle comunicaciones del primer mundo a las personas pobres de Venezuela. Las personas pobres de Venezuela hoy en día tienen comunicaciones de pobres y se merecen tener comunicaciones del primer mundo y lo pueden tener.